a todas y a todos los que se conectan el día de hoy para participar de esta jornada que hemos organizado para brindar información y despejar todas las dudas para la obtención y renovación del Certificado Único de Discapacidad, conocido como CUD. Bueno, la jornada de hoy nos llega gracias a la dedicación y al esfuerzo de nuestros compañeros Jimena Caruso y Rodolfo Besone. Jimena y Rodolfo son representantes de la Comisión Nacional de Discapacidad y son quienes han convocado a nuestros expositores del día de la fecha. Además, le comento que ambos son hipoacúsicos. Tenemos el agrado y la suerte de poder contar con expositores que cumplen un rol de suma importancia en la Agencia Nacional de Discapacidad. También contaremos con la presencia y participación especial del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, quien nos introducirá en el tema a tratar. También nos acompañarán en esta jornada el director de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad, César Muñoz, y el asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Matías Fernández, quienes nos detallarán los requisitos para la obtención del CUD y los derechos que surgen del mismo. Ahora paso a comentarles un poco algunas consideraciones de la jornada. En primer lugar, contaremos con la participación del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, y luego intervendrá César Muñoz. Mientras dure la exposición, el auditorio podrá efectuar preguntas a través del chat, las cuales iremos recopilando y retransmitiremos a Matías Fernández y a César Muñoz para ser evacuadas al finalizar la exposición de los profesionales. Asimismo, también aprovecho para mencionarles que si quedan alguna duda o pregunta que no lleguemos a responder en esta jornada, no se preocupen ni se angustien, nosotros vamos a copiar ahora en el chat, y lo haremos también durante toda la exposición, un mail que es comisiondiscapacidad@aefip.org.ar para después trasladar aquellas consultas o preguntas que queden pendientes. También, bueno, quería recordarles que esta es una charla apto hipoacúsico, por lo que contamos con los intérpretes de lenguajes de señas, Pablo y Yamila, y también con subtítulos. Por último, no les quito más tiempo y quería agradecerle nuevamente a nuestros expositores de la fecha, Fernando Galarraga, a César Muñoz y Matías Fernández, a nuestros compañeros y gestores de este encuentro, Jimena Caruso y Rodolfo Besone, y como siempre a nuestro secretario general Pablo Flores, secretario adjunto Hugo Álvarez, el secretario de Finanzas Fabián Borelo, a la secretaria de Prensa Lorena Tianese, a toda la comisión directiva y a las seccionales del país, y por supuesto también a todos los que me acompañan e integramos la Secretaría de Capacitación y Cultura, vocales y colaboradores. Fernando Galarraga, como ya les mencioné, es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, además es licenciado en Comunicación y posee una amplia experiencia en la militancia por los derechos de las personas con discapacidad, tanto en la sociedad civil como sindical, y desde hace muchos años. César Muñoz, como les comenté también, es director de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad, y Matías Fernández es asesor en la dirección ejecutiva. Jimé, ¿querés hacer alguna mención? ¿Querés agregar algo antes de iniciar? Está silenciada. Sí, estoy silenciada. Bueno, muchas gracias, Agustina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentre todo muy bien y cuidándose en este tiempo difícil que nos toca vivir. Bueno, junto a Rodolfo Besone queremos darle la bienvenida a todos los compañeros y compañeras a la primera jornada sobre el Certificado Único de Discapacidad. Queremos agradecer a la Agencia Nacional de Discapacidad por estar, especialmente por la valiosa participación de Fernando Galarraga, César Muñoz y Matías Fernández, que para nosotros es muy importante contar con ustedes hoy. Bueno, también quiero agradecer, ya lo agradeció Agustina, a los intérpretes de lengua de señas, los subtítulos, a Paula Peralta, a Fermín Morán, que se encarga de grabar los subtítulos. La verdad que es un excelente equipo que logramos hacer todo para la inclusión. Bueno. Quiero agradecer a toda la Mesa Directiva Nacional, a todo el equipo de la Comisión Paritaria de Discapacidad y Servicio Social de AFIP y AEFIP, que día a día trabajamos por el bien de los compañeros y las compañeras. Bueno, no quiero robar más tiempo, le paso la palabra de vuelta a Agustina y bueno, que disfruten de la charla. Gracias. Bueno, gracias, Jiménez. Una genia. Ahora sí, damos la palabra a Fernando.
Bien, muchas gracias, Jimena, Agustina, Rodolfo. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor acompañarlos unos minutos esta tarde para charlar de un tema tan importante como la certificación de la discapacidad en nuestro país, cuáles son los mecanismos actuales que están vigentes, de dónde venimos y cuál es la perspectiva de futuro, porque si miramos los números, si miramos, perdón que me está sonando el teléfono, ahí lo silenciamos. Si miramos los números de personas que hoy tienen certificado único de discapacidad y eso lo contraponemos con las estadísticas o con las proyecciones estadísticas vigentes que surgen de las encuestas o de los censos, la diferencia es muy significativa todavía. Y además, porque todavía hay voces que hablan de la certificación en discapacidad eh, como, como sinónimo de discriminación, digamos, ¿no? Como si fuera un factor más de discriminación, como si asumir la discapacidad o dar el paso para tener el certificado de discapacidad implicaría una autodiscriminación o una situación discriminatoria que el Estado hace por darle ese certificado a una persona. Después, mi compañero César, que es uno de nuestros referentes en la materia, uno de nuestros expertos, un gran compañero que viene trabajando fuertemente con sus equipos técnicos en dos líneas. Primero, lograr que la certificación y que el trabajo que hacemos en la agencia desde su área esté a disposición de la gente, les llegue la certificación a las personas que le tiene que llegar en el menor tiempo posible y sobre todo en un contexto tan complicado, tan difícil. Y segundo, también pensando en la proyección en cuanto a la formación de los equipos profesionales de la agencia y de todo el país. Ustedes saben, en la Argentina hay más de 400 juntas certificadoras y en la proyección de lo que implica y de lo que representa la certificación de la discapacidad como herramienta de manera individual para la persona que accede al certificado, pero como herramienta de gestión para los organismos públicos que tenemos que diseñar e implementar políticas públicas orientadas a las personas y a la población con discapacidad de todo el país. Entonces, es realmente significativo el trabajo que representa llegar a mejores niveles de certificación, a que esa certificación sea también una herramienta amplia que nos permita contar con insumos veraces de la situación de cada una de las personas. Y de allí poder lograr que los datos que obtenemos, los datos nos permitan proyectar políticas reales, políticas necesarias, políticas que den respuestas, como lo venimos haciendo en otras áreas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ustedes saben que nosotros somos quienes también administramos el programa federal Incluir Salud, quienes entregamos la pensión no contributiva, que hoy perciben 1.100.000 personas en nuestro país. El programa federal al Incluir alcanza a casi 1 millón de personas. Somos también quienes gestionamos la entrega del símbolo internacional de acceso para la circulación de vehículos con oblea de personas con discapacidad, de transporte de personas con discapacidad. Y somos el organismo que también tenemos como una de nuestras responsabilidades fundamentales impulsar la transversalización de la perspectiva de la discapacidad en la Argentina, y eso habla a las claras de los enormes desafíos que tenemos entre manos, en un contexto complicado, como ustedes dijeron al comienzo, con muchos retos, pero básicamente yo me quisiera centrar en tres de los retos principales que tenemos, que nosotros confiamos que si esto alcanzamos niveles de éxito importantes en estos enfoques, vamos a dejar una impronta muy significativa
para el Estado y para la sociedad en cuanto a la nueva mirada y a la transformación social y cultural que tenemos que dar en relación a la discapacidad. El primero de esos ejes es justamente pensar en un organismo consolidado, un organismo fuerte, un organismo que desde lo técnico y desde lo político sea sólido para desarrollar sus propias competencias y sólido para acompañar el desarrollo de políticas orientadas a la discapacidad para todos los organismos del Estado nacional y de otras jurisdicciones, provinciales, municipales y la sociedad en general. Es un pedido de la Convención, justamente, que cada país disponga de un organismo de gestión pública con jerarquía y con capacidad de gestión técnica y política. Nosotros queremos que la ANDI sea ese organismo y trabajamos cada día para dotarlo de las herramientas, de los recursos, de las capacidades necesarias para alcanzar ese objetivo. El segundo objetivo es justamente que a partir de este trabajo intersectorial que la agencia desarrolla, tengamos una real y efectiva incorporación de la perspectiva de la discapacidad en todo el quehacer del Estado. Nosotros tenemos que lograr que ninguna persona, por ser una persona con discapacidad, quede afuera de las distintas acciones, programas o políticas que el Estado Nacional en su conjunto lleva a cabo. Y muchas veces esto ocurre por la falta de interacción, por la falta de recursos técnicos formados en las distintas áreas, por la poca capacidad que hemos tenido de articular y de transversalizar. Estamos realmente decididos y trabajando fuertemente para revertir esa situación y para que cada acción del Estado Nacional, de las muchas que viene realizando desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, alcancen de manera equitativa, igualitaria a las personas con discapacidad. Y cuando nos referimos a cómo vamos a lograr esto, es justamente articulando y trabajando de manera cotidiana equipos técnicos nuestros con equipos de cada una de las agencias y organismos ministeriales que conforman la Administración Pública Nacional. Ya lo estamos haciendo con cultura, con salud, con desarrollo social, lo estamos haciendo con obras públicas, con otros ministerios estamos avanzando en el desarrollo de agendas, con el Ministerio de Justicia. Hay una larga lista de ejemplos de prácticas que ya están en marcha y que confiamos tengan como resultado efectivo una incorporación concreta de la perspectiva de la discapacidad en el quehacer de cada uno de esos organismos. Después hay temas claves que queremos impulsar y transversalizar también, como por ejemplo el cumplimiento del cupo laboral, que es una deuda histórica del Estado Nacional con las personas con discapacidad. Es una deuda que nosotros queremos comenzar a saldar, y para eso trabajamos con la Jefatura de Gabinete, con el Ministerio de Trabajo, y para eso también convocamos a los sindicatos estatales y a los sindicatos que tienen posibilidad de trabajar con nosotros, con sus cuerpos de delegados, con sus juntas internas, con sus órganos internos de gestión, para que la perspectiva de discapacidad esté presente y para que los sindicatos incorporen también la necesidad de promover el cupo laboral. Yo el otro día recibía nota de algunos sindicatos que me pedían que cumpliéramos con el cupo trans, que fue, ustedes saben, es una de las últimas conquistas que nuestro gobierno ha impulsado a través de un decreto presidencial de Alberto Fernández, la creación del cupo trans. A mí, cuando leí esa nota, me encantaría que muchos ministros, muchos funcionarios de altas responsabilidades en todo el Poder Ejecutivo Nacional reciban nota de los sindicatos pidiendo también el cumplimiento del cupo laboral en discapacidad. Pero la discapacidad es un tema más oculto, menos visible, y por eso es la importancia de estos encuentros, de estas actividades, de estas oportunidades que tenemos para charlar, para dar a conocer nuestro trabajo, para decirles que nos encontramos una agencia
realmente derrumbada, una agencia que no se ocupaba de sus competencias específicas, porque hubo un gobierno que decidió desfinanciar el programa federal Incluir Salud, un gobierno que decidió cajonear 150.000 expedientes de pensiones no contributivas, y nosotros estamos revirtiendo todo eso. Es un orgullo para mí estar a cargo de la agencia, estar a cargo de esta reconstrucción y de esta convocatoria a toda la sociedad para que juntos cambiemos la mirada que hay en relación a la discapacidad, para que hagamos visible a un colectivo que en la Argentina supera los 5 millones de personas, para que podamos apropiarnos de ese respaldo político que el presidente le está dando a la temática y que podamos traducir eso en acciones concretas, en una transformación real del Estado y en una convocatoria amplia a todos los sectores sociales, sindicales, empresariales, culturales de todo nuestro país, para que la discapacidad comience a estar presente en la agenda política y estar presente en la agenda política, en la agenda pública, comience a transformarse esta mirada tan arraigada de estigmas y prejuicios que todavía parece tan arraigada en muchos sectores de nuestra sociedad, y comencemos a virar, comencemos a instalar fuertemente lo que la Convención nos propone, que es un trabajo compartido, un hacernos cargo todas y todos de eliminar las barreras y de promover una sociedad inclusiva para todas las personas con y sin discapacidad. Yo le quiero dejar la palabra a mi compañero César Muñoz. Matías también se va a quedar para acompañarlos y para responder cualquier duda o consulta que exista, pero por supuesto me quiero poner a total disposición de ustedes para que sigamos pensando en qué podemos trabajar juntos, qué acciones podemos impulsar en forma articulada y qué aporte desde cada uno de nuestros sectores podemos hacer para que la discapacidad sea cada día más visible, para que desde cada uno de nuestros sectores podamos contribuir para que las personas con discapacidad sean parte de una sociedad más igualitaria y más justa. Les dejo un abrazo enorme y por supuesto reitero que estoy a total disposición. Excelente, Fernando, muchísimas gracias. Una introducción maravillosa, realmente. Te súper agradezco, y aparte me encanta la mirada que tenés y el mensaje que transmitís tal cual. Y aparte, qué trabajo espectacular vienen haciendo desde la agencia, la verdad. Gracias, chicas. Un abrazo. Buenas tardes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. César. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias, Fernando, por la introducción. Es un placer enorme estar participando junto con todos ustedes, justamente con la política que está dando derechos, con una visión justamente inclusiva, y en lo que tiene que ver con el Certificado Único de Discapacidad, que bueno, yo estoy a cargo de la Dirección de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad, un área que tiene a cargo 2 departamentos, el Departamento de Evaluación y Valoración de la Discapacidad, y el Departamento de Automotores. Vi también que ahí estuvieron haciendo algunas consultas que vamos a ir charlando y respondiendo un poco las cuestiones que recién preguntaban. Les voy a contar, todos conocen lo que es el Certificado Único de Discapacidad, que es un documento público, que es gratuito, que nos permite justamente como herramienta ingresar a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad a través de una evaluación que realizan las juntas evaluadoras, que son interdisciplinarias, y que hay 419 hoy en día activas, como bien mencionaba Fernando, en todo el territorio. Nosotros, desde que iniciamos la gestión, y justo nos tocó esta pandemia, tuvimos que rediseñar todo el trabajo que veníamos ejecutando de anterioridad. Nosotros particularmente teníamos un trabajo muy cercano en cuanto a territorio, tuvimos que rediseñarnos, todo lo que hacíamos en cuanto a auditorías en terreno las reformulamos y empezamos a implementar asistencias técnicas junto con los profesionales, que nos empezó a permitir tener una cercanía y llegar a lugares que muchas veces
la parte entendiendo el territorio argentino y las distancias, no se podía hacer por una cuestión de recursos y de tiempo también. Así que desde el año pasado comenzamos este proceso de estar trabajando junto con cada uno de los profesionales de las juntas evaluadoras para que las normativas, para que las evaluaciones mejoren en cuanto a la calidad, para flexibilizar también los requisitos, ¿sí? Y justamente la pandemia nos trajo a tomar decisiones que tienen que ver con prórrogas de los vencimientos, porque se entienden que para conseguir los requisitos que se necesitan... Pregunto si se escucha bien. ¿Se escucha perfecto? Bárbara. Perfecto. En cuanto a los requisitos, muchas veces, cuando se necesitan ciertos estudios complementarios, certificados médicos, con la situación de la pandemia, muchos de los profesionales obviamente tuvieron que rediseñar sus trabajos y dificultaba que la persona pueda renovar su certificado. Por lo cual, a raíz de la resolución 209, que se implementó en el 2020, nosotros prorrogamos todos los certificados de discapacidad que vencían en ese año, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. No, obviamente pensando y abriendo la posibilidad, como se hizo, de prorrogar también los certificados de este año, con la resolución 1116, que tiene vigencia no solo en cuanto a la prórroga de los certificados que vencieron en el 2020, que también implementan la prórroga de los que vencen en este año y que vencieron también. Eso a nosotros nos obligó justamente a ir trabajando de forma más cercana con las juntas evaluadoras y acompañando a la persona que va a evaluarse para obtener el certificado de discapacidad, en flexibilizar también el tiempo de los requisitos que justamente se necesitan. Según normativa, nosotros podíamos tomar requisitos de máximo 6 meses, hoy en día ampliamos y flexibilizamos ese tiempo, y decimos siempre a los profesionales que quienes puedan renovar, lo hagan. Particularmente, a raíz de estas resoluciones y las decisiones que se vienen implementando desde la agencia, nosotros fuimos avanzando también en distintas acciones, por ejemplo, como mencionaba Fernando, en el símbolo internacional de acceso, que también está a cargo. Anteriormente, el símbolo internacional de acceso era meramente un trámite que se realizaba desde el departamento de automotores, que se hacía con documentación que presentaban las personas a través de la mesa de entrada de la Agencia Nacional de Discapacidad, y eso llevaba un tiempo desde que la persona empezaba a conseguir la documentación hasta que finalizaba obteniendo su símbolo, en cerca de 7 meses. Hoy en día, en un trabajo en conjunto que se vino realizando con el RENAPER, con la Secretaría de Innovación, a través de Mi Argentina y la Agencia Nacional de Discapacidad, se creó el símbolo internacional de acceso digital, que se adquiere a través de la plataforma Mi Argentina, que si funciona todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, la persona en 10 minutos obtiene su símbolo, validando la identidad por la aplicación, colocando los datos personales, tanto el DNI como el certificado único de discapacidad y el número de patente o el código de la patente, y obtiene su símbolo que se puede imprimir y que se puede colocar también en el parabrisas del vehículo. Muchas veces, personas con discapacidad se le dificulta la validación de la identidad en el perfil de Argentina, por lo cual nosotros como Agencia Nacional de Discapacidad estamos validando a la persona a través de los distintos medios que se contactan con nosotros, vía telefónica, a través de los mails o de WhatsApp que tiene hoy en día activo la agencia, ¿sí? En cuanto a los requisitos, yo ahí le comenté algunos de los beneficios que tiene el certificado único de discapacidad, como es el símbolo y como también lo es la franquicia del automotor o la libre disponibilidad una vez que la persona cumple con el tiempo de los 36 meses del vehículo que adquirió a través de la franquicia. Todos esos trámites los realizamos desde la Dirección de Rehabilitación y el Departamento de Automotores. En cuanto al certificado único de discapacidad, como les mencionaba, hoy en día estamos prorrogando tanto los vencimientos del 2020 como del 2021, y estamos trabajando también para mejorar
que sea más accesible, que la persona en el futuro pueda justamente trabajar. Y esto lo hacemos en base a la revisión de normativas, que hoy en día la última normativa es del 2015, y estamos trabajando justamente en rever las normativas actuales. Yo no sé si hay preguntas en cuanto al certificado único de discapacidad que quieran que les vaya mencionando. Para ir Sí, evacuándole César, preguntas. Como vos prefieras. No sé, si querés te leo una que justamente recién vi. Dice, hola, un CUT que vence en 2022 obtenido en provincia. Si se muda a capital, la persona discapacitada, ¿debe solicitar un CUT nuevo o se renueva después del vencimiento? Los certificados únicos de discapacidad tienen validez en todo el país, ¿sí? Por lo cual, independientemente de la Junta Evaluadora que lo emita, ¿sí? ese certificado único de discapacidad tiene vigencia. Obviamente que si en el futuro cambia el domicilio del DNI, va a tener que hacerlo en la Junta Evaluadora a la cual le corresponde según domicilio. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Ezequiel, sí. Sí, Ezequiel. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo la había escrito antes en el chat. Mi mamá quedó incapacitada hace menos de un año por una operación fallida, y tanto ella como yo somos afiliados, por supuesto, al sindicato. ¿Por dónde debería empezar a hablar para saber cuáles son los requisitos y comenzar el trámite? Porque con las dependencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los centros de gestión y participación, todavía no tuve ninguna suerte. Bueno, en la página web de argentina.gov.ar, en la ANDIS, ahí cuando ustedes, no sé si conocen la página, si no yo siempre digo lo mismo para facilitar al acceso, digo, en Google colocan cómo obtener certificado único de discapacidad y lo envía directamente a la página de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí hay un simulacro que si tenemos la posibilidad de compartir pantalla, a ver si lo busco, si no se los cuento. Ahí, César, te pongo como coanfitrión si querés, si querés compartir la voz. Bien. Mientras tanto voy comentándole. Sí, por Hay favor. en esta página de la Agencia Nacional de Discapacidad, a nosotros nos permite justamente ver qué tipo de requisitos tiene la persona o necesita la persona para presentarse a una evaluación para obtener el certificado, ¿sí? Por lo cual, está incluso los datos para contactarse con la Junta Evaluadora que según su domicilio le toca, ¿sí? Yo no sé cuál es la situación en particular, pero podemos... Bueno, eso... ver la situación de... Era importante llegar a este punto, porque mi mamá, digamos, bueno, no interesa entrar en detalles técnicos. Uno de los resultados de la operación fue que le amputaron los 10 dedos de los pies. Así que ella básicamente no puede moverse por su propia cuenta. En ese caso, si hubiese que haber una junta médica evaluadora o algo por el estilo, ¿puede ir a domicilio? Porque se complica bastante llevarla. Ezequiel, qué bueno que me recordás esto porque es algo muy importante que me estaba olvidando. A raíz de la pandemia, ¿sí? La normativa vigente a nosotros nos obligaba a evaluar de forma presencial. Si en casos excepcionales, justamente se podía hacer a través de la documentación y previo curatela o informe que enviaban los escribanos o el Poder Judicial en su caso. Hoy en día, como de forma presencial y a través de tanto por el AFO, por la DISPO en su momento, no permitía eso porque teníamos que evitar todo tipo de contagio, la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de la resolución 106-2020, hicimos recomendaciones a todas las juntas evaluadoras del país para poder evaluar a la persona a través de videollamada o a través de la plataforma Zoom. Sinceramente, eso nos permitió que se pueda acortar no solamente el tiempo en cuanto a la demora y el otorgamiento de los turnos, también facilita que las juntas evaluadoras puedan evaluar a la persona, sí, en el lugar que esté,
¿sí? Es importante en esto tener en cuenta algunos detalles. Primero, que la documentación para armar los expedientes de los certificados siempre se hace con la documentación original, por lo cual muchas juntas evaluadoras trabajan de la misma manera que lo hacemos nosotros desde la Agencia Nacional de Discapacidad, donde nos llega la documentación a través de los mails, ¿sí? Observamos y acompañamos a la persona de que toda esa documentación sea la correcta, la necesaria, tanto la solicitud para la evaluación como el certificado médico, ¿sí? Que tiene que mencionar bien la parte de las secuelas. Esto es importante comentarlo. Ustedes verán en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, en las que les mencioné, voy a ver si puedo compartir. Ustedes me dicen si se ve. ¿Ahí se ve? Dice, ahora sí. Prendo la luz. Ahí estamos viendo la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? En el botón verde que estoy seleccionando en este momento, en iniciar el trámite, vamos a arrancar con un simulacro. ¿Sí? En este simulacro nos van a pedir varios datos, que son los requisitos que justamente según el caso de la persona va a requerir. Si quieren, ustedes me van diciendo en algún caso en particular o voy agregando. Si querés, Ezequiel, lo hacemos con el caso que vos mencionabas para ver qué tipo de requisitos se necesita. ¿Te parece? Bueno, vamos. Bien. Si todos están de acuerdo y los ayuda a los demás, sí. Si no, por favor, expongan otro caso. Yo no quiero monopolizar. No. Es de forma aleatoria y en cada una de las situaciones nos va a servir también que vos lo menciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de trámite? Digo, si es por primera vez, si es renovación, por primera vez. Acá también agrego un detalle, que también la persona, como esto es una herramienta que es voluntaria, que la persona no siempre tiene que mostrar que tiene un certificado único de discapacidad, que nadie tiene por qué saber que la persona tiene un certificado de discapacidad, porque elige cuándo mostrarlo y cuándo no. Digo, por ejemplo, si quieren ingresar en el cupo, como se mencionaba, del 4%, ahí deben acercarse con el certificado de discapacidad. Si no, es una herramienta que acompaña justamente a la situación de la persona para que tenga el tratamiento del 100% de lo que necesita, tanto la cobertura de salud como algunos servicios y beneficios que también están asociados al CUT. Digo, desde impuestos, peaje y demás, ¿sí? Bueno, arrancamos, como mencionamos, por primera vez. ¿Es mayor de edad? Sí. Sí. Bien. ¿Firma por ella misma? Sí. Perfecto. ¿Tiene obra social, medicina, atención? Obra social. Vale. ¿El origen de la situación de salud, de la condición de salud de la persona es motora, ¿no? Motor y cardiovascular, porque la insuficiencia cardíaca se agravó. Bien. Podría ser. Hola. Sí. Bueno, comentaste que es en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, continuar. Hola. Hola. Bueno, acá vamos a ver cuáles son los requisitos que nos van a pedir, ¿sí? La Junta Evaluadora, donde atiende, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, está en la calle Ramón Carrillo, 315, que es donde justamente piden que se acerque la documentación, ¿sí? El número, el contacto del mail, por donde envía la documentación, y más abajo vamos a ver qué tipo de requisitos necesita, en este caso, la persona. Siempre DNI de ambas partes en la fotocopia y tanto el original para demostrar que la documentación que se presenta es la correcta. Carnet de la obra social en este caso, porque mencionamos y agregamos de que tenía obra social. Último recibo de sueldo de la persona, ¿sí? Para chequear justamente los datos. Y más abajo vamos a ir viendo las distintas planillas que son como guía, por ejemplo, en la planilla de la descarga de la que tiene que ver con la descarga de la planilla de cardiovascular, ahí es una guía para el médico
Esta planilla no es necesaria presentarla, ¿sí? Pero es una guía donde nos va a permitir a nosotros saber cuáles son las secuelas y qué es lo que debe presentar en base a la condición de salud de la persona. A ver, por ejemplo, nombre y apellido, DNI, el diagnóstico, clase funcional, todo esto lo completa el médico y luego lo firma, ¿sí? También puede ser un certificado médico. ¿Te puedo hacer una consultita? ¿Sí? En mi caso, te hablo por mí mismo, ¿eh? Yo tuve un accidente, tuve la amputación de un brazo y tengo que renovar porque se me venció el año pasado, por más que ahora está vigente por un año más, el certificado de discapacidad. Dos cosas. Primero, a ver si existe alguna manera, no solo en mi caso particular, ¿no? Sino que quizás otros tipos de discapacidades, de que no haga falta de hacer cierta documentación o ciertos estudios, porque, por ejemplo, en la planilla no hay ningún lugar donde poner el ítem que es por una amputación o algo por el estilo, como el compañero que contaba de la amputación de los dedos de la mamá. Después, una vez que ya lo tenemos, nos mandan a hacer placas. Tiene que estar firmado, o hasta ahora tenía que estar firmado al menos por un hospital público, y no por todos, cualquier médico de obra social. Después tenía que ver la junta evaluadora, que ahora se puede mandar por mail. En ciertas discapacidades, ¿no se puede ya evitar todo eso? En mi caso particular, el brazo no me va a crecer. Martín, en tu caso en particular, no entiendo por qué lo de firmar un hospital. Eso la verdad es que no está dentro de las planillas que nosotros tenemos para certificar. Sí, con el certificado. Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, ¿Puedo preguntar? María, porque... un segundo, que termino de contestar a Martín y ya tomo tu pregunta. Martín, con el certificado médico, para dejar justamente asentado en el expediente, ¿sí? donde el médico certifica justamente tu secuela o tu condición de salud, ya es suficiente. ¿Sí? Muchas veces... ¿Puede ser el clínico? Sí, porque es el médico tratante digamos, que justamente te llega a vos, puede ser médico de cabecera. Hay casos específicos que sí se necesitan médicos especialistas, ¿sí? Por ejemplo, un otorrino o un oftalmólogo, pero en el caso particular que quien te atiende a vos, tranquilamente con el certificado médico, más la junta evaluadora que va a estar viendo tu situación o va a estar viéndote a vos, que te va a hacer varias preguntas en cuanto al protocolo, ya es suficiente. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Gracias. Te digo, yo ya tengo el certificado de discapacidad, pero antes, no sé ahora, el hospital tenía que dar, o sea, un público. O sea, el hospital era el que daba el certificado de discapacidad. Ahora está el IPRODI, yo soy del Chaco. Ahora está el IPRODI, que ahí hacen los certificados de discapacidad. Pero no es que no sé si el médico de cabecera o cualquier médico particular sirve el certificado. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, Hola, ¿qué tal? Te comento un poco. Como hoy mencionábamos, y lo comentó también Fernando Galarraga en el inicio, sí, yo no entré al principio. Hay cerca de 400 juntas evaluadoras interdisciplinarias, no son juntas evaluadoras médicas. Siempre hay un médico o médica, ¿sí?, dentro de las juntas evaluadoras por la condición de salud que implica la discapacidad. Después, el resto de los profesionales, que puede haber un psicólogo o psicóloga, una trabajadora social, hacen toda una evaluación justamente interdisciplinaria según la situación de la persona. Nosotros, en lo que certificamos en discapacidad es la condición de la persona y su perfil de funcionamiento con el entorno, ¿sí? A una misma condición de salud, muchas veces, una persona puede tener o no puede tener discapacidad, ¿sí? Porque nosotros diferenciamos lo que tiene que ver la enfermedad con la discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que, vamos a suponer, mi caso en particular, yo tengo una patología que si no hago el tratamiento como corresponde, lo más probable es que ingrese dentro de discapacidad en un tiempo determinado, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con el perfil de funcionamiento en cuanto a lo que tiene que ver con mi vida diaria. Claro. La discapacidad también es dinámica,
¿sí? Por eso mismo siempre decimos que el certificado único de discapacidad es una foto del momento, ¿sí? En el momento que fue evaluado. Puede ser igual o no dentro de un mes e incluso dentro de años. Por lo cual la vigencia del certificado único de discapacidad, hoy en día damos un máximo de 10 años por varias razones. Primero y principal, porque es importante que las personas se hagan los estudios de salud y el Estado tiene la obligación de estar controlando y haciendo el acompañamiento de las personas para que se evalúen, para que se hagan los estudios. Muy bueno lo que vos decís, el Estado se tiene que hacer cargo y nadie. Es como vos dijiste, la obra social el 100% te cubre, a mí no me cubren el 100%, ¿entendés? Hay remedios que no me cubren justamente por mi problema de las piernas, porque yo tengo una distrofia que teóricamente todavía no se sabe, o sea, yo soy como cuadriplégica, pero dice distrofia muscular. Yo ando en silla de ruedas, pero no me valgo por mí misma. Yo dependo de otra persona las 24 horas del día. Pero las obras sociales, yo tengo PAMI, porque soy jubilada de la DGI, y la obra social, no sé si por el sueldo, no sé cómo es la historia, si tiene que ver o no el sueldo. Eso nunca lo entendí. Bueno, particularmente, si vos tenés el certificado único de discapacidad, tenés cobertura del 100% de tu medicación y lo que necesitas según lo certificado, según la condición de salud certificada en el CUD, ¿sí? Por lo cual, nosotros también podemos acompañar, si vos después vamos a dejar nuestros mails para que te contactes con nosotros y desde la Agencia Nacional de Discapacidad ver cómo podemos acompañar tu situación, si te parece. Ok, ¿sí? ¿Sí? No, yo por eso te preguntaba. En mi certificado de discapacidad hice con un acompañante, porque yo las 24 horas del día necesito una persona, yo no me valgo por mí sola. Justamente ahora con el tema de la pandemia era mi gran problema. Josefina, gracias. Disculpa que te salto otras preguntas porque hay mucha gente en el chat. Es una catarata de consultas y si no, vamos a... Perfecto. Después igual acá los chicos justamente van a compartir sus correos electrónicos. Un gusto, Josefina. Igualmente. Agus, ya que Josefina me dio un disparador que tiene que ver con las evaluaciones y el tiempo de vigencia de los certificados únicos de discapacidad, vale aclarar justamente lo que estaba mencionando, que por ejemplo el certificado único de discapacidad para menores de 5 años, nosotros lo damos, o las juntas evaluadoras lo dan, con un máximo de 5 años. Esto tiene que ver justamente con la dinámica y la evolución de la condición de salud de las personas, ¿sí? Muchas veces no es lo mismo, incluso en un niño, la evolución es mucho más rápida, es mucho más dinámica, por eso se da con un máximo de 5 años, ¿sí? Y también por eso no se dan los certificados únicos de discapacidad de forma permanente, porque quizás una persona en este momento que se hace una evaluación tiene ciertos requerimientos y necesidades en cuanto a su salud, y quizás dentro de 5 años no tienen las mismas necesidades, puede ampliarse o pueden reducirse porque mejoró su condición de salud, ¿sí? Por eso mismo el máximo son de 10 años y no es de forma permanente, ¿sí? Porque las personas todo el tiempo estamos cambiando nuestras condiciones de vida, nuestro entorno también cambia y la discapacidad justamente tiene que ver con la condición de salud y el entorno, y nosotros evaluamos el perfil de funcionamiento. Las juntas evaluadoras evalúan el perfil de funcionamiento de la persona. Por eso el protocolo tiene tantas preguntas, que esas preguntas se vuelcan en un sistema de certificación, que como mencionaba Fernando, ese sistema de certificación son muchos datos ricos que nos da la Agencia Nacional de Discapacidad y que nos permiten generar políticas públicas. Incluso georreferenciar a la persona, muchas veces, por ejemplo, hoy en día en cuanto a la pandemia, la Agencia Nacional de Discapacidad está acompañando a las provincias con el tema de la vacunación, que se han hecho convenios en cuanto a los datos confidenciales que se recibe desde la agencia, para acompañar las decisiones y la vacunación en encontrar a una persona que con tal condición de salud que está en riesgo pueda vacunarse rápidamente. Así que por eso mismo es tan importante también que el certificado de discapacidad se renueve, porque muchas veces la persona cambia de domicilio, cambia de número de teléfono, y de esta manera el Estado puede estar más presente también en cuanto a las políticas.
No, excelente. Aparte, gracias a Dios, con lo que avanza la ciencia y la medicina, ojalá siempre haya una chance de poder rever esa situación en cada uno, por supuesto. Si querés, voy evacuando preguntas. Sí, sí, porque me gusta más responder. ¿Sí? Perfecto, dale. Rocío, perdón, ahí. Agus. Sí, perdón. Una cosita que decía César y en función de las preguntas que... hablo dentro de un momento. Perdón. Sí. No, una cosita corta para sintetizar algo que decía César y que por ahí se prestó a confusión por algún compañero que se puede haber sumado más tarde y demás sobre lo de las juntas evaluadoras. La agencia, como bien dice César, no es la que emite, sino que hay juntas evaluadoras a nivel país, que son las que certifican la discapacidad en cada parte del territorio, y desde la agencia se hace la auditoría, se dan lineamientos generales y demás. Y ahí con lo del médico de cabecera, no es el médico de cabecera el que da el certificado, sino que la persona presenta estos documentos o estos formularios ante la junta evaluadora, muchas veces completo o por su médico de cabecera o por el especialista. Si es algo vinculado con lo auditivo, tal vez tiene que ver un otorrino, si es algo neurológico, por ahí se pide de un neurólogo, pero no es que es el médico de cabecera el que emite el certificado, sino que es el que completa la documentación que se va a presentar ante la junta evaluadora de su municipio, que como bien decían, son alrededor de 400 juntas a nivel país. Pero es la junta evaluadora que tiene un médico y que tiene otro componente interdisciplinario, con psicólogos, trabajadores sociales y demás, que evalúa el cuadro, pero no es el médico de cabecera puntualmente el que lo entrega, porque por ahí se había prestado ahí como a confusión, y muchas veces estas juntas evaluadoras también funcionan en hospitales y demás, por esto tal vez la consulta del hospital público Perfecto, que claro. un compañero. Eso cortito creo que puede ayudar como para encuadrar un poco eso que había alguna que otra consulta. Genial, Perfecto, Matías, Mati, gracias. que agregaste esto y que lo mencionás, porque sí, muchas veces se presta confusión, porque también puede ocurrir que el mismo médico que atiende a la persona pueda ser el médico que está en una junta evaluadora, ¿sí? Y está muy bien aclarado por Matías. Como por ejemplo, digo, estas 419 juntas evaluadoras, no en todas las localidades están presentes, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires son 160 juntas evaluadoras, y la jurisdicción que tiene a cargo la certificación es la provincia de Buenos Aires. Nosotros como Agencia Nacional de Discapacidad normatizamos, reglamentamos y hacemos que se apliquen las normativas como corresponde. Por eso capacitamos a las juntas evaluadoras, por eso asistimos a las juntas evaluadoras, por eso también generamos estas recomendaciones y las resoluciones para que se apliquen las normativas y la forma de evaluar de la misma manera, ¿sí? Cada jurisdicción, cada provincia, hay provincias que tienen más de una jurisdicción, por ejemplo Tierra del Fuego tiene 2, Santa Fe tiene 2 jurisdicciones, sí, hay 28, hoy 28 jurisdicciones en total en todo el país que son responsables de la certificación de la discapacidad. ¿Sí? Perfecto. Hay, por ejemplo, en algunos municipios que las juntas evaluadoras pertenecen. ¿Te escuchas? Sí. A ver, Rocío, por favor, si podés leer alguna de las preguntas, porque si no, no quiero fallar tampoco a los que vienen haciendo las preguntas, como dijimos que le hacíamos a leer desde el chat. ¿Podría hacer una pregunta, disculpe? Aguardamos un segundito, Bruno, así le doy también el paso a los que estuvieron escribiendo. Bien, perfecto, gracias. Gracias. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Tenemos varias preguntas en cuanto al vencimiento del certificado. Muchos que están venciendo ahora en estos meses o están próximos a vencer. Entonces la pregunta es si hay prórroga para la renovación de los mismos. La prórroga, la última vigente es la 1116 del 2020, que esta se emitió en diciembre, que prorroga la resolución 209, que son todos los certificados vencidos en el 2020, ¿sí? Esos certificados se prorrogaron por 24 meses desde la fecha de vencimiento, y los del 2021, los que vencieron hasta el día de hoy, se prorrogan 12 meses más, y los que van a vencer hasta el 31 de diciembre del 2021 también se
prorrogan por 12 meses esos certificados, ¿sí? Por lo cual nosotros también, independientemente de que están prorrogados sus vencimientos, instruimos a las juntas evaluadoras que quienes puedan renovar acompañen en la renovación, porque el año que viene vamos a tener que certificar un volumen muy grande. Imagínense que nosotros se emiten en el país, o se venían emitiendo cerca de 240.000 certificados de discapacidad por año antes de la pandemia. El año pasado se hicieron cerca de 114.000 certificados de discapacidad, y si hacemos la sumatoria y la proyección al 2022, vamos a estar certificando cerca de 650.000 certificados. Es decir, que la demanda va a ser muy elevada, por lo cual nosotros también como Agencia Nacional de Discapacidad vamos a tener que tomar alguna que otra resolución para que ninguna persona se quede sin su derecho. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la diferencia, perdón, ahí también la pregunta, mientras Robo busca la próxima, ¿cuál es la diferencia entre el certificado de discapacidad y CUT? Preguntan. El certificado... acceder a un CUT si nunca tuvieron uno anterior. ¿Hola? Sí, aguardamos un segundo, Roque. Justo le pregunté cuál es la diferencia entre el certificado de discapacidad y CUT. El CUT es un certificado de discapacidad, ¿sí? Se llama Certificado Único de Discapacidad porque está vigente en todo el país y todas las juntas evaluadoras evalúan con la misma normativa y con la misma forma que lo mencionamos hoy en día, con una junta interdisciplinaria de un médico o médica o un psicólogo, psicóloga o trabajador social, que también se amplía con nuevas profesiones desde ya unos años, que puede ser un terapeuta ocupacional, que puede ser un kinesiólogo, un fisiatra, un fonoaudiólogo, según la necesidad también y la disponibilidad de profesionales que tienen cada una de las jurisdicciones. Hay certificados de discapacidad que son anteriores a la firma del convenio del Certificado Único de Discapacidad, el CUT, que quedaron todavía, que se están por vencer en poco tiempo, que son lo que nosotros llamamos los no CUT, que los emitió tanto la provincia de Córdoba como la provincia de Buenos Aires, que quedan muy pocos por vencer. Este año creo que después que terminen las prórrogas, ya van a quedar muy pocos circulando. Bien. Ro. Perdón, yo quisiera, disculpen, ¿no? Buenas tardes. Respecto a lo que manifestó recién César, de Salta, Gustavo Roca soy. Tiene el certificado de discapacidad otorgado por el Ministerio de Jujuy en el 2015 por 10 años, o sea, hasta el 2025. Como lo vence en este tiempo, quería preguntarle si debe tramitar el CUT o este certificado sigue vigente hasta la fecha de vencimiento del 2025. Los certificados de discapacidad van, mientras que no haya ninguna resolución que emita la Agencia Nacional de Discapacidad, ese certificado que mencionás tiene vigencia hasta el 2025. Obviamente que si se puede renovar, si pueden hacer justamente el ingreso al CUT, a evaluarse hoy en día como lo mencionamos, va a tener los beneficios, por ejemplo, el símbolo internacional de acceso digital, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos base de datos desde la Agencia Nacional de Discapacidad con todo el nuevo sistema de certificación, que es el que mencionábamos, ¿sí? Que es único y que está en todo el país, que cada una de las juntas evaluadoras recolecta esa información y va a un mismo registro. Estos certificados de discapacidad que no son CUT, ¿sí? No tienen base de datos, por lo cual nosotros no tenemos registro de cuántos circulan en el país. Porque cada uno de los ministerios de salud, en el caso de Salta, o de otras áreas, o de otra jurisdicción, han emitido, pero no había una base de datos donde quedaba registrado. Así que hasta, de todas maneras, tiene vigencia y tiene cobertura hasta el momento de vencimiento. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias, Gustavo. Rocío. Sí. ¿Dónde se pueden ver los códigos que clasifican la discapacidad de la persona que se ponen en el certificado? La CIE 10. Hay 100.000 códigos. O sea, nosotros trabajamos con dos clasificaciones, la clasificación internacional de enfermedades, que es la CIE 10, o la de funcionamiento, la CIF
que justamente son con las cuales nosotros trabajamos junto con todas las leyes de la convención, y se generó el sistema de certificación, que aprovecho a contar. El sistema de certificación que funciona hoy en día en Argentina es único y es modelo, e incluso nosotros estamos llevando adelante charlas con distintos países, justamente acompañando a la certificación de discapacidad. Por ejemplo, hace ya más de un mes que venimos trabajando con Andorra, que ellos están instruyéndose junto con nosotros en cuanto a la certificación. Bárbaro. Pero en base a la pregunta, es la CIE 10, la codificación. Bárbaro. Otra pregunta. Una pregunta. Si se pierde solo el troquelado completo. Ay, repetí la RO porque se entrecortó. Sí. Si se pierde solo el troquelado del CUD que se utiliza para el transporte, ¿hay que volver a tramitar el CUD completo? Hoy en día, el CUD completo son las dos partes. Si se pierde una de las dos partes, hay que hacer una renovación, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en poder que haya un nuevo mecanismo. Hoy en día sería muy complejo, pero sí desde la Agencia Nacional de Discapacidad estamos viendo cómo se implementó el símbolo, también de que la persona pueda mostrarlo de formato digital. Pero particularmente al día de hoy, el certificado único de discapacidad es con las dos partes completas. Si se pierde una de las dos partes, debe hacerse una nueva evaluación. Bárbaro. Mira, nos vuelven a preguntar que no se entendió la pregunta de antes. Vos dijiste los códigos dónde se podían ver. Si lo podés volver a repetir, que no se entendió el lugar. CIE 10. Ahí Mariano Hernández lo escribió, la CIE 10. CIE 10. CIE 10, perfecto. Perdón, Ro. Bruno, si querés desactivar el que justamente me volviste a escribir. Gracias. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos. A distancia, aguardame un segundo, Ro. Aún no se lo han otorgado. Sí, Bruno. Sí, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Le hago una consulta. Yo tengo certificado 1 de discapacidad y vengo teniendo el problema de que las prepagas u obras sociales ponen condiciones para que un discapacitado, lo llaman ellos personas con antecedentes, y cobran un plus exorbitante. ¿Hay alguna reglamentación que establezca que un discapacitado puede elegir su obra social e ingresar sin problemas? Porque me vengo teniendo problema con varias obras sociales y prepaga, ya que la mía no me funciona bien. Quisiera saber si hay alguna reglamentación o si la única solución es presentar un amparo para que aquella obra social o prepaga uno pueda adherirse. Entiendo que la medicación que uno necesita sí es totalmente gratuita, pero quisiera saber si el acceso a las obras sociales o a las prepagas está reglamentado y uno pudiera elegir como discapacitado. Lo que vos estás mencionando, que una obra social no te admite, o si quieres hacer la modificación. Claro, exactamente. Deseo ingresar a una obra social o prepaga y aducen que no se permite ingresar o cobran plus exorbitantes, digamos. He tenido varios casos y quisiera saber si eso es legal o si hay alguna manera de alguna reglamentación donde uno pudiera ingresar sin problemas. Si pueden decir no se puede ingresar porque tenés una discapacidad, digamos. Siendo que no evalúan el caso, explico que no evalúan el caso si necesito una medicación, si necesito directamente, por el hecho de tener certificado, directamente no permiten el ingreso o cobran un plus exorbitante a comparación de un afiliado. La verdad que no debería ocurrir eso, ¿sí? Por lo cual yo recomiendo que en ese caso, como mencionaste, recurran a un amparo. Y de todas maneras, cualquier cuestión que aparezca, si hay que articularlo con la Superintendencia de Salud, como les mencioné, voy a dejar el mail de la Dirección de Rehabilitación para que lo articulemos. Bien, perfecto, genial. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, César, gracias, Bruno. Ahora sí, Ro, por favor, retoma las consultas. Bueno, bárbaro.
Leí, mientras Rocío buscaba una pregunta, leí que hicieron una consulta sobre el símbolo internacional de acceso. Sí, hay varias, sí. Para obtener acá una persona nos pregunta, dice que es a distancia, pero que no se lo han otorgado, ¿cómo puede hacer para obtenerlo o para reclamarlo? No se te escuchó, Rocío, bien. Hola, a ver, volvemos de nuevo. Para reclamar el SAO 2020, se hizo por trámites a distancia y bueno, no se lo han otorgado. Pregunta cómo puede hacer para obtenerlo o para reclamarlo. ¿Soy yo o no se escuchó bien la consulta? No, no se escuchó. Si querés volver, ahora hasta que Ro vuelva a tener buena conexión, si querés contestar la otra pregunta que justo habías leído vos, que la preguntaron varias veces en el chat. Bien, en cuanto al símbolo internacional de acceso, voy a aclarar todos los pasos, ¿sí? Primero, la persona para obtener el símbolo internacional de acceso debe tener validada su identidad en el perfil Mi Argentina, ¿sí? En la aplicación Mi Argentina. Eso se puede hacer a través de la página web de Mi Argentina, en argentina.gov.ar, o desde la aplicación, ¿sí? Debe realizarlo con sus datos personales. Por ejemplo, si una persona con discapacidad no puede validar su identidad porque la aplicación le pide datos biométricos, no puede obedecer justamente las indicaciones que le pide la plataforma, nosotros, como Agencia Nacional de Discapacidad, somos punto validador y estamos justamente acompañando a esas personas para que puedan crear su perfil en Mi Argentina, ¿sí? Esto lo podemos hacer a través de puntovalidador@andis.gov.ar o a través del mail de automotores@andis.gov.ar, ¿sí? Una vez que la persona tiene habilitado el perfil Mi Argentina, con su número de CUP, con su número de DNI y con el número de patente o con la patente, carga esos datos e inmediatamente obtiene el símbolo internacional de acceso, que lo pueden descargar e imprimir, y cuando lo imprimen lo pueden colocar en el automóvil que se traslada, ¿sí? Si no tiene la misma validez desde el dispositivo móvil que lleva consigo, ¿sí? Tiene un QR, que eso lo que demuestra es que ese símbolo internacional de acceso es de la persona con la cual se va trasladando. La patente dentro de la aplicación se puede cambiar varias veces. Esto de modificar la patente tiene que ver con que queda dentro de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad, y si en algún momento la persona necesita demostrar a un agente de tránsito o algún ente o algún organismo que la persona viajó en ese momento, en esa hora, en tal vehículo, lo puede hacer pidiéndonos un informe a nosotros como Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? Si, por ejemplo, otro de los detalles, yo ahí mencioné el símbolo para una persona que puede hacer sus propios trámites. Si tiene un representante, bueno, ese representante que acompañó a la persona en la evaluación, que quedó registrado también, que se hizo responsable de la persona, es quien puede hacer a través de su perfil de Mi Argentina el trámite con el número de CUT de su representado, ¿sí? De la misma manera. Coloca que el símbolo internacional de acceso que va a gestionar tiene que ver para su representado, y ahí coloca el número de CUT, el número de DNI de su representado y el número de patente. Es súper sencillo, como les mencioné, adelantó muchísimo tiempo, y en 10 minutos, cuando todo funciona bien, la persona ya tiene su símbolo internacional de acceso digital. ¿Puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Perdón, interrumpo un segundo. Agustina, voy a salir y volver a entrar porque se me bajó muchísimo el volumen y no sé qué es lo que sucede. Simplemente para que estén atentas para darme el ingreso, por favor. Perfecto, Matías, gracias. Sí, perdón, César, te quería hacer una consulta. Yo la escribí recién en el chat, pero bueno, ya que estás con el tema, yo tengo a mi madre y a mi hijo con certificado de discapacidad de los dos, y la aplicación para sacar el símbolo internacional solo me permite acceder, o sea, yo lo gestioné, es facilísimo, tal cual como vos lo comentás, pero pude asociar la patente de mi vehículo solamente al certificado de mi hijo. Cuando quise
validar con el certificado de mi madre, que bueno, ella es muy mayor y aparte es discapacitada visual y necesita, o sea, asistencia todo el tiempo, ya no me permite sacar otro símbolo. En esos casos, ¿cómo puede actuar uno? Porque los dos, o sea, mi hijo es menor, los dos están a cargo mío, viven obviamente conmigo, y a los dos soy yo la que los tiene que movilizar para todos lados. Entonces, quería saber qué opciones hay. Sí, particularmente son de algunos de los casos que nos quedan todavía modificar. De todas maneras, nosotros lo que hacemos es recomendar de que en este caso, hasta hoy en día la plataforma Mi Argentina sí lo estamos trabajando, ¿sí? Porque aparece esto de que cuando uno es representante de dos personas con discapacidad, se puede obtener un solo símbolo, el primero que se inicia. Pero si cerrás la sección, ese lo podés imprimir, que te va a dar un QR. Ese QR es de la persona. ¿Sí? Quizás si le haces un print de pantalla, ya directamente lo dejás guardado en tu teléfono. Y después lo que debes hacer es generar otra vez el trámite y guardar con el otro símbolo internacional de acceso cuando te lo das, por ejemplo, a tu mamá. Ah, o sea, puedo gestionar los dos, porque yo lo que hice fue pegar el de mi hijo en el auto, y bueno, como tengo el otro problema también por el tema de mi madre, pensé que los dos tenían que estar pegados en el vehículo, digamos. Vos me decís que lo puedo dejar en la aplicación, digamos en el teléfono, que podría tener el QR generado. Recordemos que los datos que te va a tomar un agente de tránsito tiene que ver con la pistola y el QR, ¿sí? Por lo cual, si vos haces un print de pantalla, ya directamente guardás la imagen y es válida también. Perfecto. Sí, incluso la verifiqué, escaneando el código QR, automáticamente me tira todos los datos de certificado y de la persona. Bueno, eso, muchísimas gracias. Yo lo que te recomiendo en ese caso es que guardes 2 imágenes de cada uno de los símbolos. De los símbolos, bárbaro. Cualquier cosa, María Elena, si llegas a tener algún inconveniente, también escribinos a automotores@andis.gov.ar y vemos la situación. Bárbaro, muchísimas gracias. Acá hay uno que dice, no tengo CUT, sino certificado anterior. ¿Puedo solicitar el símbolo en Mi Argentina igualmente? Es de los casos que le mencionaba, creo que a Gustavo, fue que los certificados de discapacidad no tenemos base de datos, por lo cual hoy en día no tener justamente esa información disponible no permite que la persona tenga su símbolo internacional de acceso digital. ¿Sí? Estamos viendo de poder ver casos en particulares, hoy todavía no es una respuesta que le pueda dar a la persona, sí tiene vigente si en algún momento tuvo su símbolo internacional de acceso en plastificado, todavía tiene vigencia, ¿sí? Así que estamos viendo si podemos hacer alguna modificación en el sistema, lo que nosotros instruimos a las juntas evaluadoras y damos prioridad para que en estos casos se evalúe a la persona para que pueda ingresar al certificado único de discapacidad. Así que está como prioridad las personas que tienen no CUT para que puedan ser certificadas. Perfecto. Disculpame, me tengo que ir. Te agradezco todo. Bueno. Tengo que salir. Saludos, Josefina. Gracias, Josefina. Dice, si el discapacitado es menor de edad, ¿cómo valido los datos en la aplicación Mi Argentina? No sé si eso lo sabe César, si es algo más propio en realidad de la aplicación. ¿Es menor de edad? ¿Qué fue lo que mencionó? Sí. Dice, si el discapacitado es menor de edad, ¿cómo valido los datos en la aplicación Mi Argentina? Porque la persona tuvo un representante, por lo cual ingresan a través del perfil Mi Argentina del representante de la persona con discapacidad que es menor. Perfecto. Gustavo también nos pregunta si podríamos indicar cuál es la ley de discapacidad vigente y si hace mención al CUT. De la ley, nosotros trabajamos, sí, ya les menciono a todos. Hoy en día todas las leyes de discapacidad están vigentes en Argentina. No tengo tanta memoria para recordar los números y no quiero errarle. Tenemos la 26.000, estoy buscándola,
Sí, César, mientras César busca los números de algunas leyes específicas, la ley madre que tenemos en discapacidad en Argentina es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional y que, si se quiere, funciona como el gran paraguas legal que hoy por hoy tienen las personas con discapacidad. Después hay cuestiones más puntuales que son las que les irá mencionando César, pero para todos aquellos interesados siempre recomiendo la lectura y que empiecen a ver un poco en profundidad la convención, porque tiene rango constitucional y además es una convención que se trabajó internacionalmente con muchas personas con discapacidad que participaron en el armado. Fernando, bueno, ahora no está, pero él fue de las personas que representó a nuestro país y que representó a Latinoamérica en lo que tiene que ver con el armado de la convención. La ley que mencionás. No, la que mencionás, Matías, es la 26.378. Perfecto. Hay muchos casos, o sea, como en primera persona, o sea, donde hablan de la propia discapacidad de algunas personas o allegado, así que no sé si les comento algunas porque son muchas las preguntas, pero bueno, por ejemplo, una persona... Sí. No hay ningún problema, obviamente lo hacemos general a la respuesta, pero sí que pregunten sin ningún inconveniente. Si podemos darle la respuesta hoy mismo, bárbaro, y si no, lo llevamos para casa y nos ponemos en contacto. Bueno, por eso, elegido yo lo dije al principio, en la introducción, que se queden tranquilos que además de dar el mail de discapacidad, que me lo manejan Jimena y Rodolfo, Tito, también los chicos muy amablemente van a compartir el correo electrónico. Así que les cuento un poquito más. Tampoco quiero abusar de ustedes, no sé, pobre, que fue un día largo seguramente. Tranquila, para Matías y para César, así que les cuento un poquito más nada más y ustedes me dicen, bueno, dónde vamos redondeando. Hay una persona que nos dice, el dictamen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo me evaluó mi discapacidad cardiovascular en un 70%. La pregunta es, si sirve para la tramitación del CUR, por favor. Bueno, después piden los mails de ustedes. No sé, eso es algo muy específico, pero... Te respondo, Agus, en esto. Sí. Nosotros, cuando hablamos de certificado único de discapacidad, no hablamos de porcentaje, ¿sí? Eso quizás lo que menciona tiene que ver con incapacidad, tanto con la agencia, con lo que tiene que ver con pensiones no contributivas para una persona con discapacidad, con incapacidad laboral, o, por ejemplo, desde ANSES también para tramitar el retiro por discapacidad, por incapacidad. Nosotros cuando hablamos de discapacidad, hablamos que la persona puede tener o no puede tener discapacidad, ¿sí? Pero ante todo es la persona, ¿sí? Por eso cuando nosotros certificamos la discapacidad de la persona según normativa y según línea de corte. Esto que hoy mencionaba que tiene que ver con las evaluaciones interdisciplinarias y del funcionamiento de la persona, tiene que ver con la condición de salud, justamente según las distintas intervenciones que va a hacer la Junta Evaluadora, según desde la mirada bio, según la mirada psico y según la mirada desde lo social, con su entorno y con sus barreras. Y ahí es donde nos dice que la persona tiene o no tiene discapacidad. Nosotros no trabajamos y no evaluamos justamente porcentajes. Perfecto. Una persona... Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, María, decime. Sí, permiso. Yo quiero saber si tienen comparten algún tipo de información, por ejemplo, con bases como la del INCUCAI, que tiene, digamos, toda la gente con certificado del INCUCAI, si necesitan, con credencial del INCUCAI, si ellos necesitan, digamos, acreditar toda su situación para tramitar el CUR. Nosotros, a ver, son cuestiones distintas. No sé a qué te referís. Nuestra base de datos tiene que ver con lo que se releva en cuanto a la evaluación, en cuanto a la Junta Evaluadora, ¿sí? Los datos que nos permite esa evaluación. Y eso justamente va en un protocolo y un sistema de certificación que los profesionales que evaluaron cargan a través de la plataforma online.
No se cruza de datos porque se entiende, como hoy mencioné, el certificado de discapacidad es un acto voluntario, es un documento público y la persona puede o no puede utilizarlo en el momento que ella decide, ¿sí? No es una etiqueta que se le coloca a una persona y que dice tiene un certificado único de discapacidad. No. Y eso es lo que mencionaba hoy Fernando. Nosotros tratamos de instruir y contar justamente de lo que se trata del certificado único de discapacidad para que se comprenda que no es un acto de discriminación, ni mucho menos, porque en algún momento se ha interpretado de esa forma. ¿Sí? Claro, no, yo me refería... sí, no, yo me refería nada más a facilitar el trámite. O sea, utilizar esa documentación que obra a través de esa para facilitar el trámite nada más del certificado único de discapacidad. La documentación la puede usar tranquilamente. Digo, la persona cuando tiene que presentar ciertos requisitos para evaluarse, que son los que estábamos justamente viendo en el simulacro, según la deficiencia, la condición de salud, va a presentar ciertos requisitos para evaluarse, ¿sí? Esa documentación puede servir para otros actos que exija otro organismo, ¿sí? Un estudio cardíaco o una audiometría la puede presentar tanto para una evaluación en discapacidad como para otra cuestión. Bien. Si no es excluyente el estudio. Perfecto. Siempre y cuando se pueda demostrar de que ese estudio que se envía, no sé, a través de un mail o de forma de fotocopias, después se demuestre que es un estudio original, ¿sí? Por eso nosotros pedimos la fotocopia y el original. Perfecto, y después, gracias. No, por favor. El funcionario público, quien sea que esté en la Junta Evaluadora, va a chequear que la documentación presentada en su momento para la evaluación es original y está certificado. Agustina, ¿puedo hacer una pregunta? Agustina. Sí, Miguel, por favor. A César. César, por tu experiencia, obviamente, y estar en el tema, mi pregunta concreta es, una persona que le extraen un riñón por una enfermedad o por un tumor maligno, ¿se puede considerar o puede tener acceso a tener el certificado de discapacidad? Mismo por el tema de la obra social, por la medicación y todo eso. Como mencioné hoy, enfermedad no es igual a discapacidad, ¿sí? Eso por un lado. Hay que ver cómo es el funcionamiento de la persona en base a sus estudios médicos. Por ejemplo, sería una deficiencia visceral que tendría en este caso la persona, que según línea de corte va a certificar o no va a certificar de discapacidad, ¿sí? Por lo cual hay que ir a una evaluación. Por ejemplo. Podría pedirlo, de ahí después depende de la Junta, digamos. No depende de la Junta Evaluadora, depende de la condición de la persona. Todas las juntas evaluadoras del país evalúan con la misma normativa y con los mismos criterios. Por lo cual, hay personas que, como vos decís, bueno, le falta un riñón, perfecto. Hay personas que ingresan en discapacidad y otras que no. Todo va a depender justamente del funcionamiento de ese riñón en base a los estudios que nos demuestre y a cuánto también lo que certifica el médico tratante, ¿sí? Porque el médico tratante va a decir, esta persona, Miguel Ángel, tiene tal secuela, bueno, y eso está certificado obviamente por el médico junto con los estudios que presente para ir a la evaluación para certificar discapacidad. Perfecto, muchas gracias, César. Gracias, Agustina. No, de nada, Miguel. Acá hay una consulta, dice, mi hija tiene CUT vigente, compré un auto por el régimen de discapacidad y es el único auto que tenemos con el cual yo me desplazo a la mañana para ir a trabajar. Durante la mañana mi hija también debe asistir a un centro de atención, pero en un horario más tarde, por lo que no puedo llevarla y debe desplazarse en taxi o remis y la obra social no quiere reconocer los gastos de traslados porque tiene un auto a su nombre. Nos pregunta si esto es correcto. El vehículo por franquicia es para uso exclusivo de la persona con discapacidad. Perfecto. Es decir, no es para otro uso, más que el beneficio es para la persona con discapacidad. Bien. Después acá una persona, no es una consulta, pero nos hace un comentario, dice Guillermo Chavarri, dice, en el transporte de larga distancia nos ponen trabas y dicen que siempre están los cupos de discapacitados por unidad
supongo que estarán completos al momento. Lo que está diciendo justamente que la empresa de colectivo no le reconoce, o siempre para sacar un viaje le dan vueltas. Muchas veces eso ocurre. Desconozco cómo se manejan internamente las empresas, por lo cual sí, obviamente uno de los beneficios que tiene el certificado único de discapacidad es la gratuidad en el transporte. Quizás en ese caso hay que hacer con algún tipo de demanda, o con el defensor del pueblo en su caso, o hacer algún otro tipo de intervención. Nosotros no tenemos competencia con lo privado. Perfecto, no, clarísimo. Acá una persona dice, soy diabética, insulino dependiente desde hace 22 años. Hace 3 años me diagnosticaron celiaquía. Hace 1 año me otorgaron una bomba de insulina para controlar mi diabetes por las reiteradas hipoglucemias de hasta 30 miligramos. Hasta 4 veces a la semana me recomendaron solicitar el CUR. Para cuando me acerqué al centro de la Junta Evaluadora de Ituzaingó, me dijeron que no me dan turno para la Junta. ¿Por qué no me corresponde? Perdón, ¿por qué no me corresponde? ¿Corresponde a mi enfermedad del CUD? Primero y principal, insisto con lo mismo. Frente a la condición puede certificar de discapacidad, ¿sí? Lo que no debe hacer la Junta Evaluadora es negarle la evaluación a la persona. Es un derecho de la persona que se evalúe. Por lo cual, si tiene todos los requisitos, también en el mail que le vamos a pasar, que por favor nos los envíe, los chequeamos nosotros mismos, y también si hay que hacer algún pedido a la Junta Evaluadora según su domicilio, lo realizamos. Bien. Sabes que una de las varias preguntas acá, justo una de las últimas, pero la leí a lo largo del chat, dice, ¿cuánto tardan en darte el turno para la Junta Médica aproximadamente? No sé de qué domicilio o de dónde es la persona. En este caso lo estoy leyendo de Alberto Sánchez, pero... Todo depende de la demanda, ¿sí? Por ejemplo, de San Martín, no debería haber una demanda mayor a 1 mes, ¿sí? Entendiendo que estamos en pandemia, entendiendo que muchos profesionales de Junta Evaluadora no solo trabajan en Junta Evaluadora, sino que también están abocados a la emergencia sanitaria. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo desde la Agencia Nacional de Discapacidad, nos llega la documentación, la vemos con el equipo técnico, le damos una devolución a la persona si necesita adjuntar algún tipo de documentación, si está correcta, si no está correcta, y después le otorgamos un turno. Por ejemplo, si la documentación nos llega hoy, vamos a suponer, hacemos la evaluación el día lunes o el día martes, según la cantidad de casos y de documentación que nos llega, y para la próxima semana estamos siempre evaluando. Una vez que evaluamos, la persona ya tiene su certificado único de discapacidad a disposición. Lo único que debe hacer es acercarse a la Agencia Nacional de Discapacidad, traernos la documentación original con la cual se presentó la evaluación, y ahí nosotros chequeamos que la documentación enviada por mail y la que nos llega, digamos, a través de formato presencial en la misma, y se le otorga el certificado único de discapacidad. También no necesariamente tiene que venir una persona con discapacidad a traer la documentación. En la misma evaluación, nosotros a la persona le damos la posibilidad de decir quién va a retirar el certificado único de discapacidad con un DNI, y se acerca a la Agencia Nacional de Discapacidad. Se entiende que hoy estamos en una situación muy particular, ¿sí?, con lo que estamos viviendo en cuanto al COVID, y estamos evitando todo tipo de contactos. Por eso mismo se aplicó esta resolución, estas recomendaciones a través de videoconferencia, y también entendiendo que no todas las juntas evaluadoras están a disposición los profesionales por la demanda que tienen en el día a día. De todas maneras, si no están consiguiendo turnos, nosotros hacemos la intervención si es necesario y urgente. ¿Sí? Tenemos contacto directo. Sí, tenemos contacto directo con todas las jurisdicciones del país. Incluso el día lunes nosotros vamos a estar teniendo una reunión con todos los coordinadores del país, así que si hay alguna cuestión en particular que salga o que surja en la reunión de hoy, lo voy a transmitir. Ay, infinitas gracias.
Cecilia Russo está con la mano levantada. No sé si vos querías hacer una consulta. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. César, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mi hijo es hipoacúsico, de un oído no escucha nada. ¿Me puede llegar a negar el certificado porque me digan que del otro tiene un 90% de audición? Justamente lo que no se certifica es lo mismo que el monocular. ¿Sí? Hoy en día, a través de normativa, no se certifica. Sí se ve justamente el funcionamiento del oído, en tu caso, el otro oído, pero hay que ver los resultados de la audiometría. Sí, él tuvo tratamiento de quimio, mi hijito, y lo perdió totalmente. Entonces ya van varios años con esto, ¿no? Que no lo puede recuperar el oído. Y del otro, bueno, todavía la quimio no ha hecho efecto o quedó en ese 90%. Mi miedo es esto, de que no me den el certificado de discapacidad porque me digan, el otro escucha bien. Hay que ver entonces, el porcentaje ahí en sí cuanto a la se audiometría. Sí. No, de la audiometría, el porcentaje del funcionamiento del oído sano. Por eso, siendo un 90%, aunque sea de un... No tengo la normativa vigente de la línea de corte, pero no quiero decir algo que quizás no es correcto, ¿sí? Por lo cual, si querés, vemos la consulta después con el equipo técnico. Ok, gracias, César. Sí, yo también lo mismo, haceme la consulta después a mi mail personal y vemos después la lo escribís. Ok, muchas gracias. No tengo todas las condiciones de salud en mente, pero en realidad, según obviamente la clasificación y la línea de corte, puede certificar o no. Bien, bien, muchas gracias. Pero de todas maneras, Cecilia, si vos llegás a tener los requisitos y la documentación para ir a una junta evaluadora, si querés que la veamos antes, no hay ningún problema. Fantástico, muchas gracias. Gracias, César, por toda la información y Matías también, y aparte la buena predisposición también, aparte para poder solucionar los temas de todos. Lucas también está con la mano levantada, no sé, Lucas, si te querés desmutear. Hola, ¿qué tal? Sí, no, gracias, no quería interrumpir antes por las dudas. ¿Sabes qué? Entiendo lo que decía y está bueno discriminar el concepto entre enfermedad y discapacidad. Eso es muy cierto. El grave problema me parece y eso era una pregunta para saber, que muchas veces el acceso al certificado es casi como condición para poder acceder a ciertas medicaciones que de otra forma, aunque las obras sociales deberían hacerlo, no lo hacen en realidad. Y si no hay un certificado de discapacidad, no reconocen nada. Es lamentable eso, no digo que esté bien, digo que está mal. Y lo que quería preguntarle más que nada también, por parte, era a Fernando, pero seguramente vos era, ¿existe algún proyecto o algo, la agencia está trabajando para algún proyecto de norma para que modifique, derogue o cambie el decreto 432 del 97? Porque digo, en este caso, yo lo escuchaba a Fernando, digo, y está bueno, es cierto, están haciendo un montón de cosas para poder recuperar, y por lo menos veo, por ejemplo, o sea, entre una persona que yo veía en la parte de la gestión anterior que decía que había que quitarle la pensión no contributiva a una persona con síndrome de Down porque por ahí podía tener hijos y aportar y le quitaban todo, o sea, por las dudas, a tener otra concepción y poder ver que al menos si alguien te lo deniega tiene que ser en base a una evaluación, pero ese decreto es tan básico y tan restrictivo, tan arbitrario, que uno queda como a merced de que si tenés una línea de política en el momento que considera que hay que evaluarlo mejor o no. Entonces quería saber si es por casualidad desde la agencia estaban haciendo algo para modificar esta norma o algo. O sea, no lo sé, capaz que no y no tienen, pero por ahí sé que no tienen la potestad para cambiarlo. Pero digo, por ahí hay algún proyecto que pudiera hacerlo, que están en base y esto estaría bueno. Porque ese decreto, que es el que dice que sí o que no, básicamente desde que está muriendo te vas con un puente para ver si te lo
si te otorgan o no ciertos beneficios. Entonces, como que eso era nada más. Gracias. Ahí intervengo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Buenísimo. Desde la agencia, obviamente, se viene trabajando en un montón de dimensiones. Digo, Fernando fue muy claro en un comienzo. La realidad es que la ilusión del cambio de gestión, del cambio de paradigma y de perspectiva a la hora de pensar la discapacidad, que viene desde la cabeza y desde el mandato de nuestro presidente hacia abajo, y obviamente en la agencia con Fernando, que es una persona que ha militado históricamente y que proviene del colectivo de personas con discapacidad, en un momento de cambio de gestión hubo que reorientar muchos de los esfuerzos que estaban más pensados para una avanzada a una contención de la mayor crisis económica y sanitaria de la historia prácticamente en Argentina, que tuvo mucho que ver con trabajar con el tendal de pensiones que habían quedado pendientes, que son más de 150.000, ya entre un 70 y un 80% se entregaron. Obviamente que aquel que todavía no la recibió se está en deuda con esa persona, pero se hizo un trabajo muy, muy grande, sobre todo teniendo en cuenta un contexto de teletrabajo también para los compañeros y compañeras que se encargan de esta tarea en la agencia. Por otro lado, una deuda muy grande de Incluir Salud de más de 6.000 millones de pesos del gobierno anterior. Hoy está al día el programa, más allá de haber regularizado esa deuda, todos los pagos están al día. Y con lo que tiene que ver con la pensión, hay una normativa, hay criterios de entrega o no. Se está trabajando con la mayor flexibilidad posible, teniendo en cuenta algunas cuestiones. Digo, la pensión no es una pensión por discapacidad, sino por invalidez laborativa, que ya de por sí ese es todo un tema y hay que trabajar legalmente sobre eso con los compañeros y compañeras que forman parte del Congreso, porque la pensión la reciben niños de, por ejemplo, 8 años, y es una pensión por invalidez laborativa. Ahí hay toda una contradicción histórica, legal al respecto, porque se supone que ese niño o niña no debería trabajar y puede recibir una pensión. Y muchas veces la pensión también es el resultado que reciben esas personas para una subsistencia mínima, porque claramente no es un monto ni muy elevado, ni mucho menos. Nadie se salva con la pensión. Todas las personas con discapacidad quisieran gozar de una vida plenamente autónoma, de la inserción laboral, y hay muchas estrategias que se van dando en paralelo, desde el trabajo con la Secretaría de Empleo Público y con el Ministerio de Trabajo para potenciar el cupo laboral, para potenciar un gabinete interministerial en donde realmente con el presidente, con la jefatura de gabinete a la cabeza, se instale de verdad la problemática y el trabajo en discapacidad, que no solo tiene que ver con el cupo laboral en un sentido amplio, en un sentido cuantitativo, pero también cualitativo, que las personas que ingresan a trabajar al Estado tengan el acompañamiento necesario para que se le den tareas, para que estén los ajustes razonables dados para que puedan desarrollar todo su potencial, y que no solamente sea una imposición por normativa, sino que los jefes y jefas de esas personas entiendan todo el potencial que tiene la persona con discapacidad. Nos ha pasado muchas personas que no tienen tareas en el contexto de pandemia, o que directamente no ha habido algún organismo donde estaban todos en planta baja, porque era donde estaba el baño accesible, sin importar su formación. Bueno, y ahí interviene la agencia todo el tiempo, concientizando y trabajando y transversalizando, trabajando mucho la compatibilidad de la pensión con, por ejemplo, monotributo social, la suspensión de la pensión si una persona con discapacidad consigue trabajo, y la reactivación inmediata en el caso que se quede sin trabajo, porque muchas veces sucedía que era un desincentivo muy grande a conseguir trabajo si al perder esa fuente laboral tardaban un año en reactivar la pensión, porque quedaban durante todo ese tiempo a la deriva. Entonces se instrumentaron todos los mecanismos para que esa reactivación sea inmediata, en el caso de que la persona con discapacidad quede por fuera nuevamente del mercado laboral. Se está trabajando mucho la compatibilidad con algunos de los programas del Ministerio de Desarrollo, pero como plantea el compañero, hay una realidad, y es que todo lo que tiene que ver con un amplio espectro más legal
no depende estrictamente de la agencia, sino de una legislación vigente sobre la cual hay que trabajar mucho, pero la idea es repensar un montón de cuestiones legales. Nosotros venimos trabajando tanto con la Cámara de Diputados como con la Cámara de Senadores, como también en un sentido más chico, pero de igual importancia, de enorme importancia, con los gobiernos municipales, con la creación de áreas de discapacidad en los gobiernos municipales, que son los que conviven al día a día con la problemática, para que esa perspectiva también tenga que ver con los presupuestos de cada uno de los gobiernos municipales en el acompañamiento de las personas con discapacidad, y que cada presupuesto tenga una cuota orientada a la discapacidad, a la accesibilidad arquitectónica, a la accesibilidad cultural. Digo, es un desafío muy grande. Esta charla puntualmente por ahí tiene más que ver con lo técnico de la certificación, que se generan siempre muchísimas dudas, y César tiene clarísimo el tema y logra sintetizar mucho de lo que nosotros venimos trabajando y de lo que César sobre todo ha trabajado en un contexto de pandemia, con un montón de capacitaciones a juntas evaluadoras de todo el país. Pero hay muchísimo por hacer, como dice Fernando, digo, el colectivo de personas con discapacidad ha sido relegado históricamente, la desocupación del colectivo estadísticamente es muy grande, y en cada ámbito que nosotros podamos ir abriendo una puerta, sembrar estas discusiones, este diálogo constructivo con ustedes, como con otros sindicatos, como con cámaras empresarias, otros organismos del Estado, vamos logrando empezar a generar todo un nivel de concientización, porque es un colectivo que está muy invisibilizado, pero nuclea 5 millones de personas. Es mucha la gente que queda por fuera de la agenda política y que ha quedado por fuera de la agenda política, y como ha planteado el compañero, digo, durante los últimos 4 años del gobierno de Macri, las personas con discapacidad no solo quedaron por fuera de la agenda, sino que fueron perseguidas, en donde el Estado se cuidaba del supuesto fraude de personas con discapacidad y estigmatizó muy fuerte eso, como si alguien pudiera elegir vivir de la pensión, como si se volviera millonario viviendo de la pensión, cuando es la única estrategia que ha tenido, y cuando la pensión muchas veces habla más de las incapacidades del Estado de generar mecanismos de inclusión que de la propia persona con discapacidad. Entonces ese es un trabajo que se viene dando muy de largo plazo. Hay cuestiones a corto, mediano y largo plazo, pero debemos entender que esto ha pasado y que no solo pasa en el país. Digo, el colectivo de personas con discapacidad es invisibilizado a nivel mundial, pero sí me parece que hay datos importantes a tener en cuenta. Presencias de personas con discapacidad en la toma de decisiones que involucran al colectivo, lo cual eso es importante, pero no de cualquier persona con discapacidad, sino de personas con discapacidad que conocen en la materia, que entienden que un proyecto político nacional y popular no es lo mismo que como el neoliberalismo ha concebido al colectivo, como personas improductivas, estigmatizadas, y en donde el Estado, más que garantizar derechos, quitaba derechos y perseguía a las personas con discapacidad. Digo, no es menor, 150.000 pensiones cajoneadas, pensiones dadas de baja, una agencia desguazada, toda la presencia territorial o las distintas oficinas que teníamos a lo largo y ancho del país cerradas, cuando todos sabemos que las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad tienen un peso gigantesco. Si el Estado no acerca los distintos instrumentos que tiene al colectivo, es mucho más difícil que la persona con discapacidad pueda acercarse a los distintos mecanismos del Estado. Nosotros estamos participando interministerialmente con un montón de organismos en operativos sanitarios con el Ministerio de Seguridad, en el tren sanitario con el Ministerio de Desarrollo, en el Estado en tu barrio, en donde siempre la agencia está presente, asesorando, como en este caso lo hizo César, sobre la tramitación del certificado, sobre la tramitación de la pensión, con la claridad de que hay muchísimo que falta hacer, pero creo que vamos por ese camino de reconstrucción a nivel país, y que todo lo que el presidente o desde la agencia se pueda decir no es meramente declarativo, sino que hay un acompañamiento de presupuesto, porque si no nos quedamos en simples palabras. Digo, la regularización de la deuda con el programa Incluir Salud va de la mano de ampliaciones presupuestarias que hubo desde el acompañamiento presidencial. Digo, el poder trabajar con las pensiones o el poder haber acompañado a centros de días y hogares con todas las medidas sanitarias que hicieran falta, el poder incorporar
la perspectiva de la discapacidad en planes vacunatorios. Todo eso tiene que ver con una apertura de todo el Estado, no solo de la agencia, hacia la perspectiva de discapacidad. Y me parece que lo que plantea el compañero es completamente válido. Hay un montón de cuestiones que se tienen que seguir trabajando, que tienen que ver con normativa y que tienen que ver con lograr permear a los propios compañeros y compañeras, diputados, senadores, ministros, funcionarios de alto rango, de todos los organismos con la perspectiva de la discapacidad. Y para lograr eso tenemos que... Yo estoy de acuerdo con lo que decís, totalmente de acuerdo. Por eso preguntaba y entiendo. Lo que pasa es que a veces pasa, y disculpa que interrumpa, ¿no? A veces pasa eso que mencionó otro compañero, Bruno, creo, que tanto la pensión como el certificado, que es tan importante, tal cual nadie vive de una pensión, la mayoría lo hace por el tema de la obra social, porque no le queda otra para la medicación, lamentablemente, muchas veces. Porque si lo pudiera evitar, yo creo que lo evita. Y el tema a veces del certificado de discapacidad incluso, es lo que pasa a ese compañero Bruno que lo mencionó en su momento, y que por eso quería ver si había alguna forma o alguna cuestión que quizás, que yo desconozco, por eso pregunto, y aprovechando la oportunidad de que tengo una excelente predisposición, que se lo súper agradezco, es que a veces, por ejemplo, en mi caso decía, las obras, las prepagas, para poder, si uno tiene certificado de discapacidad y es una realidad, es automático, por ejemplo, o como no lo pueden denegar porque hubo una ley que nos dice que no, en general, y lo he visto en todos los casos, aparte parece que es una respuesta automática, 36 cuotas de 100.000 pesos me pidieron, o sea, y a todos le piden lo mismo, básicamente. Cosa de que uno sabe que no va a poder. Si yo tendría para pagar 36 cuotas de 100.000 pesos más el costo, o sea, la verdad que no sé si estaría pensando en tener, o sea, una cosa o la otra, pero digo, quizás desde, al escuchar a Fernando, a César, a vos, o sea, que realmente coincido con lo que están mencionando, por experiencia personal y muchos conocidos, pero es que si había algo desde la agencia, quizás, que estén trabajando para modificar algún tipo de norma, algo más estable, una ley, un proyecto de ley, que sé que no tienen la competencia, y que entiendo que se está haciendo, digo, pero que quizás existe algo, porque van a tener más fuerza que uno solo seguro. A eso me refería, y aprovechando el momento, porque después no está o se modifica o lo que sea, y uno, creo que me explico a lo que voy. O sea, sí, totalmente. No es contra ni al contrario, o sea, ni pienso que no se esté haciendo, o sea, sino que digo, bueno, es para tratar de fijar o ver alguna cosa que quizás se está haciendo y uno desconoce. Lo que tiene que ver con obras sociales, eso, digo, siempre, por ahí, obviamente la agencia es el organismo rector en discapacidad más importante del país, pero hay cuestiones que son de incidencia directa de la agencia, como es pensiones, como lo que planteó César, todo lo que fue contando sobre certificación, la entrega de símbolo, estar a la cabeza del programa federal Incluir Salud, más allá de que es un programa federal y las jurisdicciones tienen determinadas responsabilidades. Y después hay cuestiones que nosotros transversalizamos, pero no dependen de la agencia. Digo, obviamente lo que tiene que ver con la creación de leyes, ya que no, pero sí nosotros articulamos, Fernando da informes en la Comisión de Discapacidad, pero además se articula con los compañeros que participan de la Comisión de Discapacidad del Frente de Todos para trabajar en proyectos legislativos. La agencia tiene además ámbitos de diálogo con la sociedad civil, como puede ser el comité asesor, como es el Consejo Federal de Discapacidad, en donde también se reciben inquietudes y planteos legislativos. Y después, por otro lado, después hay cuestiones de incidencia, como son la Superintendencia de Salud, de Riesgo del Trabajo, que tienen jurisdicción en determinadas temáticas. Digo, lo que tiene que ver con esta pregunta puntual no depende de la agencia. Sí, desde la agencia se está trabajando en muchos aspectos legislativos, pero bueno, todavía son proyectos, digo, hasta que eso no se pueda materializar o no, son simplemente trabajos de articulación con los ámbitos legislativos. Gracias, Matías. Gracias. Bueno, César. Muchas gracias. No, por favor. Lucas. Bueno, si les parece, ahora sí vamos cerrando, así los chicos pueden descansar de un día largo y de una jornada súper bombardeada de consultas y preguntas.
Si les parece, ¿tendrán ahí los mails de ustedes, chicos, para poder compartirlos? No sé. Rehabilitación@andis.gov.ar con B larga, ese es directamente la Secretaría Privada de la Dirección de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad, ¿sí? O el de automotores@andis.gov.ar, también es con alguna cuestión que tenga que ver con el símbolo. Yo ahora los voy a escribir en el chat para que les quede escrito ya de por sí. Perfecto. Nuevamente, 1.000.000 de gracias, la verdad, son súper cálidos, invitaban aparte, no solamente todo lo que saben, lo expresan súper bien, y lo cálidos realmente para poder animarse a preguntar. Yo les agradezco aparte muchísimo nuevamente a Jimena y a Rodolfo por el trabajo que hacen también con todos nuestros compañeros, se sienten súper identificados ellos con Jimena y con Rodolfo, realmente hacen un trabajo increíble en sus lugares, en todos los lugares de trabajo, así que yo la verdad les agradezco infinitamente, también a Fernando, bueno, que le quiero hacer llegar a través de ustedes el agradecimiento, y la verdad ojalá se pueda volver entonces a recomponer un poco de la situación que están atravesando allá en la agencia y que tanto empeño y trabajo le ponen ustedes, chicos, así que la verdad infinitas gracias. Jimé, no sé si querés agregar algo o Tito. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, César y Matías. Valoro muchísimo todo el trabajo que hacen y todo lo que han aportado a nuestros compañeros sobre el Certificado Único de Discapacidad. Bueno, quiero agradecer a toda la Mesa Directiva Nacional, a Pablo Flores, Secretario General de Mesa, a Fabián Borelo, Secretario de Finanzas, que siempre me da una mano cuando lo necesitamos. Bueno, y un saludo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias por participar. Cualquier cosa que quieran consultar, también lo pueden hacer en el correo que le pasó a Agustina, comisiondiscapacidad@elcip.org.ar. Cualquier cosita nos mandan un mensaje. Bueno, un saludo grande para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, César y Matías. César, te quisiera preguntar un tema nomás. ¿Sí? Sí, yo tengo mi esposo que él de los 12 años trabaja en la albañilería, ¿sí? Bueno, él ahora tiene medio cuerpo paralizado. Mira, así como electricidad en mano y pie. Yo le he llevado Se escucha muy mal, Mariana. Ya hace 3 años que lo estoy llevando al Hospital Tránsito a La Guardia, le ponen diclofenac de dosis estable a él. ¿Sí? Pero él queda, lo más bien que está, él queda tirado en el suelo, queda paralítico del dolor de espalda. Él tendría que hacerse todo un tratamiento. Yo cada vez que lo llevo a La Guardia me dicen que no, que pasa unos meses y se le va el dolor, pero ya él en realidad no puede trabajar. ¿Qué para certificado o para operar? A ver, la verdad que no se escuchó bien, no sé si Agustina o Jimena pudieron escuchar la situación. Entiendo, a ver, voy a responder en base a lo que escuché, ¿sí? Que tu compañero de vida tiene una situación en particular que obviamente tuvo algún problema en la cual tiene mucho dolor y no le permite justamente trabajar. ¿Puede ser que fue algo en base a eso? Sí. ¿Sí? Y vos lo que preguntás si se puede evaluar para certificar de discapacidad. Sí. Bien, lo mismo que le respondí al resto de las personas, digo, la situación de él la puede certificar tranquilamente el médico, ¿sí? Diciendo las secuelas que tiene, lo que menciona, acompañarlo con estudios y acercarse a realizar una evaluación para certificar de discapacidad según la junta evaluadora cercana a su domicilio. Obviamente, lo mismo que mostré, digo, si vos tenés el simulacro, vas a ver qué tipo de requisitos vas a necesitar para acompañar a tu compañero para evaluarse. Lo más importante que siempre menciono, las planillas que se muestran en la página de argentina.gov.ar son guías, ¿sí? No es necesario presentar esas planillas. Lo que sí es importante, los requerimientos que piden esas planillas,
que los mencione el médico que firma, ¿sí? Cuando el médico confecciona el certificado, el certificado médico, debe dejar aclarado qué tipo de secuelas tiene la persona, ¿sí? Y detallado lo más posible, porque eso le va a permitir justamente a la Junta Evaluadora hacer la evaluación lo más amplio posible. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, cualquier cosa escriben a los mails o también al mail de discapacidad. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches, César, Matías y a todos. Gracias, gracias a todos. La verdad que es un placer. Adhiero a las palabras de Matías. Agrego esto porque la verdad que me parece importante mencionarlo. Digo, la decisión de Fernando Galarraga, que está a cargo de la dirección ejecutiva, nos instruye justamente a que nosotros podamos trabajar de esta forma cercana, ¿sí? Es tan importante, nosotros venimos casi la mayoría de trabajar de organización en la sociedad civil, de hacer luchas dentro del colectivo, cada uno desde su espacio, para justamente en una lucha de ampliar los derechos, ampliar las posibilidades para que las personas tengan justamente lo que necesitan para tener una vida plena. Y en base a eso es de la forma que trabajamos con cada una de las decisiones. Hay muchísimo por delante por trabajar, incluso estamos viendo las normativas, pensando también en hacer modificaciones de leyes, así que creo que por delante va a haber mucho trabajo y nosotros sinceramente tenemos un acompañamiento de todo el equipo para hacer todo tipo de intervención. Así que bueno, gracias y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación. Como les decía en un comienzo cuando no estaba Fernando, para la agencia y como mandato de Fernando, el diálogo con todos los actores de la sociedad civil es fundamental, y particularmente con todos los sectores ligados al sindicalismo, porque hay un porcentaje gigantesco de personas con discapacidad que están por fuera del mercado laboral, y que los sindicatos tomen como bandera la inclusión, tomen como la bandera el acompañamiento, el trabajo que hace Jimena, que hacen todos los compañeros, de contención, de concientización, de dar las peleas por el cupo laboral, y demás es fundamental. Digo, la agencia sola o el Estado solo no puede resolver si en todos los sectores de la sociedad civil no logramos permear la perspectiva de la discapacidad. Así que es súper valioso que en el sindicalismo y que en el mundo del trabajo se incorpore esta perspectiva. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido. Y un saludo para todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias, César. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, chicos. Excelente trabajo y la dedicación y la pasión que le ponen. Gracias.